Esta es la quinta emisión de Trayectorias, una serie de conversaciones con personalidades del mundo musical. En esta ocasión hemos invitado a Alejandro Lavanderos. Es un flautista chileno reconocido por su profundo compromiso con las músicas contemporáneas y su dedicación a la difusión de la cultura musical latinoamericana. Su carrera está marcada por colaboraciones significativas con compositores de renombre y conjuntos de todo el mundo, lo que lo convierte en una figura prominente en el panorama musical actual. Es antiguo becario del gobierno francés. Lavanderos estudió flauta con Pierre-Yves Artaud, cuya influencia ha marcado profundamente su interpretación y exploraciones musicales. Es titular del primer premio en flauta, del postítulo en pedagogía instrumental y del postítulo en perfeccionamiento instrumental del Conservatorio Nacional Regional de Boulogne-Billancourt y de la École Normale de Musique Alfred Cortot de París. Como intérprete, se ha presentado en numerosos escenarios internacionales, especialmente en Argentina, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Ecuador, Brasil, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Más de 40 obras de compositores chilenos y extranjeros le han sido dedicadas, renovando así el repertorio y el uso del instrumento en su país. Además de su trabajo como intérprete, es reconocido como investigador, pedagogo y gestor cultural. Dirige el programa de estudios en músicas latinoamericanas Antara de la Universidad Católica de Valparaíso, un proyecto que busca promover el estudio y la apreciación de la música latinoamericana, así como fomentar los intercambios culturales y la cooperación internacional en el ámbito musical. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Católica de Valparaíso. Fundó el Quinteto de Vientos Ensamble 21 de la Universidad Católica, el proyecto Música Antara y la Orquesta de Flautas de Chile. Además, fue el iniciador y gestor del acuerdo de intercambio entre el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandro Lavanderos es una figura indispensable en la escena musical chilena y latinoamericana, gracias a su compromiso artístico, pedagógico y cultural. Su trabajo contribuye a la promoción y difusión de la música contemporánea y de las tradiciones musicales de la región. Bienvenido, maestro Alejandro Lavanderos. ¿Cómo estás, José? Mucho gusto estar contigo y también un saludo, ¿no es cierto?, a todos aquellos que van a escuchar, ¿no es cierto?, este programa. Ahora mostraremos 5 videos y un audio en los cuales participa el maestro Lavanderos. Las dos primeras piezas tienen 3 elementos comunes. Ambas son para solista de flauta, ambas tienen sonidos pregrabados, ambas incorporan imágenes. La primera se titula Esquinas y fue escrita en el año 2020 por Guillermo Eisner para flauta, electrónica e imágenes.
Hemos visto algunas imágenes y escuchado a la flauta solista acompañada de sonidos de flauta pregrabada y alguna percusión. Indudablemente el compositor desea relacionar estas sonoridades con las diversas imágenes. El lenguaje sonoro es atonal y con elementos tímbricos propios de la segunda mitad del siglo XX. Alejandro nos lo explicará mejor. Mira, Sí. mira, creo que lo que me gustaría comentar es el origen de la obra, que es una solicitud al compositor Guillermo Eisner a partir de la fotografía, perdón, de un amigo chileno que vive en París después del golpe de Estado, que es un muy buen fotógrafo y él es arquitecto. Entonces toma elementos de la arquitectura, no sé, ángulos, ¿no es cierto?, de edificios, casas, colores, ¿no es cierto?, de muros, texturas, y a partir de ese material entonces arma yo diría una fotografía nueva, ¿entiendes? Eh, y eso me pareció muy interesante como resultado plástico, visual, y eso fue el pie forzado para que Guillermo usara ese material con electroacústica, evidentemente, y fue su tesis de doctorado en la UNAM. Y ese es el resultado, ¿no es cierto?, de esta obra Esquinas. Qué Nada, interesante. tú lo mencionaste también, el uso de la flauta, evidentemente que uno solicita que estén las técnicas, ¿no es cierto?, contemporáneas de ejecución y que le dan efectivamente, yo diría, una característica tímbrica muy bien mencionada por ti como algo ya habitual, ¿no es cierto?, de las postrimerías del siglo XX. Gwenu Mapu es el título de la siguiente pieza que vamos a escuchar. Está basada en antiguos cantos de chamanes y fue escrita en el 2022 por Cabor Alba y Rodrigo Ábalos. Es un monodrama para un flautista, recitante, sonidos pregrabados e imágenes con un guión sobre el texto Tren Tren Filú de Alberto Trivero. Es un trabajo colaborativo e interdisciplinario con Cristian Galarce en imágenes y sonido, Ricardo Tamayo como recitante en off y la interpretación de Alejandro Lavanderos en flauta. Este estreno fue realizado en el marco del 23º Festival Musical Chiloé que organiza Codarte Chiloé. Pieza que usa flauta transversa en do, flautín o pícolo y flauta baja. Escuchemos. Al comienzo de los tiempos había una gran obscuridad que ocupaba todo el espacio que hay arriba antes que el tiempo. Pero no era vacío el espacio, una fuerza inmensa lo ocupaba, tan inmensa que engendró la vida y todo lo que existe y a todo lo que desde el comienzo del tiempo existe en el espacio de arriba. No solamente había oscuridad, había una esfera que la fuerza penetró y creció.
Cómo creció esa bola de greda que era al comienzo tan pequeña y qué grande se volvió, que llegó a todas las cordilleras que están al este y al sur, y las aguas infinitas del oeste y los llanos del norte, y las tierras que están detrás de las cordilleras y detrás de los mares. Cómo es grande el Mapu. Obscuro era el Mapu, y ningún volcán, ninguna colina, ningún cerro interrumpía la línea del horizonte. Tampoco había montañas de selvas, ni árboles, ni animales. Esta obra tiene un particular sentimiento, ¿cierto? Que nace del encuentro con el escritor italiano que vino a vivir a Chiloé. Yo hoy día vivo en Ancud, que es una ciudad, ¿no es cierto?, en la isla grande de Chiloé. Y él vino a vivir acá por la década del 70 y tomó contacto muy lentamente con, yo diría, con la población nativa de acá, sobre todo yo diría con aquellos representantes espirituales del pueblo huilliche, que es una parte también del pueblo mapuche, ¿no? De la cultura, yo diría, de esos pueblos. Y entonces, al ir conociendo a los machis, ¿no? Empezó a tener también una idea de que algo ocurría con la mitología de estos pueblos, en que según él habían partido de un mito fundante y no era solamente ¿cómo decirte?, un raconto de distintas LOF, que así se llaman, ¿no es cierto?, las comunidades mapuche y huilliche. Y entonces hizo una investigación en Argentina y Chile, en el sur, entrevistando, ¿no es cierto?, a estas personalidades espirituales de estos LOF, comunidades, y entonces reconstituyó el mito fundante, la cosmovisión de este pueblo, digamos, huilliche, y según las palabras de él, se encontraría más puro o más puros estos mitos era en la isla grande de Chiloé, ¿no? Y entonces él hace este libro que en el fondo, digo, es un raconto maravilloso, muy distinto al que nosotros conocemos, ¿ah? Hoy día yo diría, esta historia de Chiloé, esta cultura, está ya muy, yo diría, mezclada con la cultura española, ¿no? De manera que los mitos fundantes, un poco, imagínate, hay es el caleuche, y el caleuche hoy actual viene siendo este barco, ¿no es cierto?, del holandés errante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa es la imagen. Sin embargo, para la cultura huilliche,
Caleuche es la tierra o los pasos, el lugar de los transformados. Esto es decir, que cuando fue la gran batalla cósmica, ¿no es cierto?, de las serpientes, Tren Tren, Filú y Coi Coi Filú, los indígenas, los seres humanos de aquel entonces, luchaban por sobrevivir, ¿no es cierto?, a estos grandes, ¿no es cierto?, Diori Aremoto, acá en el sur, y pidieron y rogaron a esta serpiente, ¿no es cierto?, benéfica, que los salvara. Y entonces la respuesta de esta serpiente fue que los convertiría entonces en los peces, las toninas, que son una suerte de delfines acá, y con eso, ¿no es cierto?, se salvaron. Eso se llama la tierra de los transformados, que no tiene nada que ver con el caleuche, ¿no es cierto?, ya mestizado chilote. Y así una serie de otros mitos, ¿no es cierto?, muy interesantes. Y el libro lo encontré tan apasionante que dije yo, esto se presta para una obra musical en la cual tome la base, pero que utilice las flautas. A mí se me olvidó decirte que ese fragmento que se escuchó, claro, usa flauta baja, pícolo, pero también hay quena cromática, ¿no? Hay sonidos, ¿no es cierto?, de piedras, eh, y todo esto, ¿no es cierto?, acompañado de las imágenes que yo creo que después de lo que hemos tocado, ¿no?, ha sido realmente una sorpresa ver la respuesta del público, tanto el público infantil, el público, ¿no es cierto?, común y corriente mayor, y en los colegios, y es sorprendente darse cuenta que la propia gente de acá no conoce su mitología. En el Estado, yo diría, al menos como lo siguen describiendo algunos de estas comunidades, ¿no es cierto?, Huilliche Mapuche. Así es que es el origen de esta obra musical. Como te digo, que me ha dado grandes sorpresas porque es una obra que no es fácil, no es simple, pero tiene aquel elemento de la imagen que efectivamente, tú sabes, hoy día es muy, casi, es curioso, como que no pudiese haber música sin imagen, ¿no? Ha ganado Mm, un terreno muy grande. ujú. Y bueno, y fue tratada posterior la imagen, eso sí, ¿no? Pero partiendo de un mismo texto, de una misma conversación, ¿no es cierto?, entre los compositores y en este caso Cristian Galarza, que hizo toda parte de imagen. Qué interesante, ¿eh? Hay muchos que no conocemos nuestra propia cultura y la conocemos recién a una edad avanzada, como mi caso, por ejemplo. Gradualmente, gradualmente. O sea, sucede lo mismo en Perú. Bien, a partir de acá tenemos obras para ensamble, cuarteto o quinteto de flautistas que no solo tocan flauta. Alejandro creó hace un buen tiempo una agrupación que él dirige llamada Antara, y de la cual tenemos un primer ejemplo, un fragmento de una obra llamada Viaje por una eterna transición, escrita en 2021 por Sebastián Errázuriz, para cuatro flautistas. Esto es pícolo, dos flautas en do y una flauta baja. En esta obra yo escucho que predominan elementos melódicos populares andinos. Vamos a mirar y escuchar un fragmento de Viaje por una eterna transición de Sebastián Errázuriz.
en efecto, esta obra la hizo Sebastián Errázuriz para ser estrenada en Estados Unidos, ¿no? Creo que en el marco de una convención de la flauta, ya no recuerdo bien eso. Y Ujú. nosotros la tomamos después, acá en Chile, la grabamos, eh, y ciertamente hay elementos de las músicas tradicionales también muche, ¿no? En la suerte de nosotros ese 6 octavos que va atrás y que son como las pifilcas, ¿no? Que van alternándose, ¿no? En, yo diría en imitación, ¿no? A las músicas tradicionales, ¿no? Que son elementos que también, como decís tú, se encuentran en la música andina, ¿no? Claro, claro. No son tan lejanos. Y oye, curiosamente, fíjate, José, aquí hay una anécdota como que no tiene nada que ver con esto, ¿ah? Pero em, en, a ver, si mal no recuerdo, hace ya debe ser unos 10 años, hicimos un trabajo de investigación con otro compositor chileno, Rafael Díaz, en el cual yo había estado pesquisando información en el extremo, ¿no es cierto?, austral de Chile, Tierra del Fuego, ¿no? Donde ya uno se cae al Pacífico, no hay más de eso. Y los informantes, fíjate, me decían de que efectivamente habían instrumentos ONA que habían permanecido y que era posible tener alguna información, ¿no es cierto?, yo diría presencial de ellos, que es lo que más nos importaba en ese momento el proyecto Antara. Esto fue un proyecto Fondesit que financió, le financiaron a este compositor y musicólogo Rafael Díaz, y en el cual, digamos, fuimos a Tierra del Fuego y fíjate que es curioso porque la quena, que es el instrumento, ¿no es cierto? Es como la flauta de la columna vertebral, ¿no es cierto?, que recorre toda la cordillera de los Andes, no existe de la zona central de Chile hasta, fíjate curiosamente el modo de embocadura, eh, hasta Tierra del Fuego. Es el único lugar donde se encuentra una flauta muy pequeña, de 3 orificios, pero que tiene, ¿no es cierto?, de hueso de guanaco además, ¿no? Y que tiene la escotadura de la quena, como modo de producción sonoro. Muy, muy interesante saber de que eso era posible. Nos cogieron otra, podrían haber tenido otra, ¿no? Es como la presencia de la traversa, ¿no es cierto?, en América en general. Y eso, digamos, fíjate, fue muy interesante porque se hizo una reconstitución a partir de imágenes, ¿no es cierto?, y de haber visto una de esas flautillas que están en uno de los museos allá en el sur, que va quedando, junto a un tambor de percusión que me llamó profundamente la atención, un tambor de tierra, esto porque los onas se desplazaban, ¿no?, como nómades, y entonces se cavaba un orificio, se estiraba la piel, se clavaba a la tierra, ¿no es cierto?, y ahí se empezaba a golpear, ¿no? Tenían no solamente digamos, un instrumento musical, un instrumento efectivamente que tenía otra intención, ¿no? Pero ahí están los relatos de los cronistas que vinieron en aquel entonces, estamos hablando de 1600, ¿no? 1650, 1700, ¿no?, en el cual dan cuenta, ¿no es cierto?, de estas flautitas tocadas y de instrumentos de percusión. Y un instrumento muy curioso que se llama colo, que es un arco de boca, ¿no?, que se Ujú. tensa con crines, ¿no es cierto?, de animal, qué sé yo, y ese se tocaba con un arco, ¿no?, en las noches. Entonces los cronistas, estamos hablando de 1800, cuentan que se escuchaba muy a la lejanía en la noche un sonido muy curioso, muy raro, que no sabían de dónde venía. Era un instrumento como muy, como diría, personal, ¿no?, muy íntimo, y que se tocaba usando la boca como caja de resonancia, ¿no? Así que todos estos elementos, como te digo, están presentes por lo menos en las intenciones mías, ¿no es cierto?, en los intereses de que los compositores, si bien no sea a lo mejor un instrumento viable a utilizar, ¿no es cierto?, yo diría que tenga muchas posibilidades tímbricas o sonoras, ¿no?, pero a lo mejor el relato sí genera, ¿no es cierto?, un gatillo creador respecto a la obra que se va a trabajar. Claro que sí. La siguiente pieza, América, con un guión entre la E y la R, América, fue compuesta en 2021 por Eduardo Cáceres para 4 flautistas que tocan, vemos en la imagen, tarcas y bombo también. Veamos este fragmento de América de Eduardo Cáceres.
Ok, ¿algún comentario sobre esta pieza, Alejandro? Sí, mira, esta obra de Eduardo em, es también cuando tú sometes a un compositor y le dices, ¿qué puedes hacer con este instrumento? Una tarca, por ejemplo, ¿no? Ujú. Yo la tarca la encuentro maravillosa, ¿qué quieres que te diga? O sea, para mí es uno de los instrumentos que no solamente tengo, ¿no? Sino que además escucho las tarqueadas, me fascinan. Y, y esta dimensión, yo diría, de los sonidos rajados que llaman ellos, que uno podría definirlos como sonidos multifónicos, ¿no? Que cuando se tocan en grupos de 3 4, ¿no? Y en bandas de 60 o 30 músicos, como lo aprecié alguna vez en algunos de los carnavales, ¿no es cierto?, en el altiplano, son realmente, digamos, espectaculares, ¿no? Es una masa sonora tremenda. Bueno, Eduardo, él también estudió percusión, ¿no? De manera que está muy presente yo diría, en su escritura, ¿no? Los elementos rítmicos, y es una manera, ¿no es cierto?, muy compleja de definir qué es lo que podría ser una tarca, ¿no? Las alturas, si bien es cierto, están, yo diría, definidas, ¿no es cierto?, en la partitura, no dan cuenta necesariamente de la interválica, ¿no es cierto?, que resulta en las tarcas. Es decir, queda ese campo abierto más al intérprete en cómo solucionar la obra, cómo darle un sentido a la obra, sin que necesariamente sea, ¿no es cierto?, como digo, la precisión de una interválica, ¿no es cierto?, determinada, ¿no? Entonces el efecto final es el que tú ves de esta masa, ¿no es cierto?, sonora y con, evidentemente, este instrumento de percusión detrás. Todo esto, yo diría, en una suerte de juego palabra, como es tu ame guión rica. Puede ser ame rica o ame rica, ¿no? Ajá. Es un juego muy típico de, yo diría, de muchos compositores de por acá, sobre todo de Chile, que usan los nombres, ¿no es cierto? Si bien es cierto, suena como críptico, no el caso de esta obra, del de otro, siempre también hay como un juego, ¿no es cierto?, doble ahí en los títulos que ponen a las obras, ¿no? Pero es un poco yo diría, el origen de esa obra, de América, y también el interés, ¿no es cierto?, en no usar instrumentos occidentales, ¿no? Ujú. Entonces, es muy interesante ver cómo se soluciona ese espacio, ¿no? Eh, que muchas veces tú dices a un flautista, nosotros usamos el concepto en Antara de multiflautista, es decir, alguien que se formó en la academia, así, que pasó, ¿no es cierto?, el tiempo necesario entre el ciclo básico y el ciclo universitario, y que en un momento determinado, algunos, no todos, vienen para Antara. Y aquellos que vienen para Antara vienen con, yo diría, la mochila, ¿no es cierto?, de la cultura occidental, y van asumiendo la cultura latinoamericana, ¿no? Y se van encontrando, ¿no es cierto?, en este taller de trabajo que es el ensamble, ¿no? Y ahí van conociendo que cuando uno habla de flautas, está la traversa y la historia, ¿no es cierto?, occidental, como hay muchas otras, y hay muchas otras flautas de otras culturas, y sobre todo latinoamericanas, que tú ya no empiezas como si era, es que esta es porque, voy a decirlo de una manera como decir, de imagen. No porque la traversa sea en metal y tenga orificios, sea en oro o en plata o en platino, ¿no es cierto? Necesariamente tiene que ser mejor que una que no tiene nada, ¿no es cierto? En el caso de una tarca. Son dos modos de producción distintos, y creo que está en el ámbito, por una parte, de los compositores, ¿no es cierto? Aprovechar esta gran posibilidad tímbrica que no tienen, no existen ni siquiera en la música electrónica, ¿no? Y que sí es posible sacarla a partir del trabajo del instrumentista. Así que eso un poco, si quieres tú, esta, yo diría, esta comunión, ¿no es cierto?, entre los compositores y Antara. Suena muy original esta pieza, justamente por el instrumento y por las texturas que arma el compositor con ese instrumento, ¿no? Bien, Claro, exactamente. La siguiente pieza es una obra mía, se llama Amalgamas, fue escrita en el 2004 para 5 flautistas. Dos de ellos intercambian sus flautas por zampoñas justo a partir del fragmento que escucharemos.
Bueno, como es una pieza mía, voy a colocar una anécdota que siempre la he contado, varios la conocen. Yo recuerdo que yo estaba de profesor, enseño hace muchos años en la universidad, y dos alumnos míos se iban a un festival en La Serena, un festival de música contemporánea en Chile. Y les digo, por si acaso, si encuentran a Alejandro Lavanderos, que no, yo no te veía desde París, habían pasado muchos años, le dan esta partitura, una partitura que había escrito para un festival de flautas acá en Lima. Y regresaron, me dijo, sí lo encontramos y le dimos la partitura. Al poco tiempo estaba en clase y me toca la puerta del salón de clase el maestro Celso Garrido Lica y me dice, aquí te manda Alejandro Lavanderos un paquete. Ahora el paquete era un CD con la grabación de la partitura que le había enviado. O sea, más efectivo no pudo ser. Hablo de impulsos, ¿no? De otra obra Así que para Antara. Bueno, eso quería comentar. Bueno, pero déjame por lo menos subirte los bonos, ¿no? En efecto, esa obra Impulso tuvo yo diría, una gran importancia para el desarrollo de Antara, ¿no? Así como también la tuvo, tú te recordarás, a Salvador Torres, ¿no? Sí. Mexicano, ¿no? Otra obra que se llamó Quizá, que fue compuesta para piccolo, flauta en do y dos zampoñas cromáticas. Eh, Tuvo que pasar, fíjate, mucho tiempo en que los flautistas, los alumnos míos en la Universidad Católica, accedieran al repertorio contemporáneo, evidentemente, pero como no había repertorio para este proyecto, empezamos a solicitar el repertorio. Y ahí nos dimos cuenta entonces que los compositores que no conocían bien los instrumentos escribían desde la óptica, ¿no es cierto?, desde la lógica que habían aprendido composición y escritura. Entonces, muchas veces con esta idea de las tesituras, las alturas, ¿no es cierto?, eh, no daba cuenta del grado de dificultad, por ejemplo, de una zampoña, tomado, por ejemplo, con una forma de escritura parecida al de la flauta traversa. Entre los saltos que había que dar, ¿no es cierto?, el ojo que no lo ve, un montón de cosas, ¿no? Mm. La homogenización del sonido del timbre con las otras flautas, un montón de, yo diría, campos de experiencias que fueron muy atractivos, muy interesantes, y que terminaron por métodos, ¿no es cierto?, de técnicas contemporáneas en esos instrumentos, las tarcas, las zampoñas, y que sirvieron de base a nuevas obras, ¿no?, de otros compositores. Y lo digo entonces porque creo, José, que tu obra Impulso, yo creo que es de uno de los mejores cuartetos de flauta del siglo XX. Lo digo Gracias. así, Mm. con conocimiento de causa del cuarteto, ¿no? Y realmente, ¿no es cierto?, muy atractivo y es de un gran trabajo de cámara, ¿no? Poder Mm. equilibrar las flautas. Nosotros hicimos lo que se llama una intervención en tu obra, porque originalmente era para dos flautas en sol, ¿no? Y dos Sí, flautas en do. Bueno, y sí, sí. nosotros lo cambiamos por dos flautas en do, una flauta en sol y una flauta baja. Ujú. Creo Claro. yo, humildemente, ¿cómo decirte? La presencia de la flauta baja ayudó mucho, ¿no?, en ampliar la capacidad de la tesitura, ¿no?, pero en términos de la respuesta sonora, ¿no?, que Sí, quedó, sí. creo, según yo, mucho más atractiva, ¿no es cierto?, en términos de la cantidad de armónicos presentes, ¿no? Y eso yo Por creo que le dio supuesto. una dimensión a la obra muy distinta. Sí, sí. Bueno, y de ahí a tu obra Amalgama, ¿no es cierto?, que fue como la segunda experiencia ya escrita directamente para Antara, también significó, yo diría, un bonito desafío, puesto que usan las quenas de repente, y no eran fáciles, ¿ah? Y empezar Mm. a que los alumnos, ¿no es cierto?, que eran parte de Antara ya profesionales, habían terminado su título, empezaran a tocar estos instrumentos, ¿no es cierto?, fue, yo diría, un aliciente a seguir trabajando sobre los instrumentos tradicionales en la mixtura con flautas traversas siempre, que era el objetivo de Antara. Muy bien. La última pieza que vamos a ver, la resolución no es muy buena, pero vale la pena igual colocarla por cómo está planteada, los instrumentos usados. Se llama Soplos, está compuesta en el 2013 y es de José Ignacio Orellana, que según veo es un flautista, y la obra está escrita para pifilcas, silbato típico del pueblo mapuche, rutruca,
que es una especie de trompeta usada por el grupo étnico mapuche, quena en fa y didgeridoo, que es un instrumento tradicional de los aborígenes australianos. Escuchemos esta pieza Soplos de José Ignacio Orellana. Ok, yo supongo que tienes alguna opinión sobre Comentario, sí. Soplos. Mira, es bien interesante porque esta obra responde a un momento en el cual los miembros se interesan por ellos mismos, ¿no es cierto?, empezar a componer obras para el ensamble. Ah, Eh, También fue una obra, si quieres tú, guiada. Cuando digo guiada es que uno dice, mira, ¿por qué no haces una obra en la cual estos instrumentos incorporemos, ¿no? Que los tenemos pero no los hemos usado? Particularmente las sonoridades, ¿no es cierto? La obra está dividida en dos partes, ¿no? Una primera que es totalmente improvisada, ¿no? En los cuales cualquier instrumento que tengamos a mano lo podemos usar. Es decir, idealmente nosotros usábamos quenas en re, quenas en sol, ¿no? Y percusión, y el didgeridoo también. Y luego la segunda parte usábamos la tutruca y tres pifilcas, ¿no? Entonces era como decir, traer yo diría, al ámbito sonoro, tímbrico de Antara, sí, pero tímbrico desde el punto de vista de identidad cultural, ¿no? ujú. Traer a Antara, ¿no es cierto?, estos instrumentos que tú te preguntas, bueno, ¿cómo uso una pifilca en este espacio en esto llamado contemporáneo, ¿no? ¿Cómo uso una trutruca, ¿no?, en este otro espacio? Bueno, efectivamente, el corno, tú lo sabes muy bien como compositor, ¿no es cierto?, tiene grandes posibilidades en las músicas contemporáneas debido a las técnicas, ¿no es cierto?, que puede utilizar. Bueno, de alguna manera, si quieres tú, pasa al ámbito de la trutruca, que es un cuerno más, ¿no? Será más largo y todo, pero el principio es el mismo. Eh, y ese es el resultado, ¿no es cierto?, el que acabamos de escuchar. Yo creo, fíjate, que abre posibilidades todavía aquí, por ejemplo, el uso de la pifilca como tal puede usarse, ¿no?,
en agrupaciones de repente que puedan ser ensambles mayores y que pueden tener un resultado, ¿no es cierto?, muy atractivo, eh, más allá, creo yo, de una sonoridad solamente ligada al ritual. ¿Ah? Mm, La pifilca, ¿no es cierto?, es una flauta que puede ser de un tubo, puede ser de dos tubos y hasta sin tubos, como se han encontrado, ¿no? Piezas arqueológicas. Nosotros usamos aquí de madera de una nota, dos y tres notas, ¿no? Entonces creo que un motivo de que ahí tú dices, a ver, instrumentos que en apariencia se usan en los rituales mapuche, ¿no es cierto?, con una sola nota o dos máximo, ¿no? Eh, Están en otro contexto y en otra función, yo diría, social, ¿no? mm, Sin embargo, en este otro espacio, ¿cómo se puede usar? Y yo creo que por aquí hay una búsqueda que puede ser muy interesante, ¿no es cierto?, a volver, ¿no es cierto?, a traer instrumentos a los espacios nuestros. Un poco también, fíjate, como lo hace Alejandro Iglesias, ¿no?, con su orquesta. Eh, Nosotros con Alejandro, bueno, tú lo conoces bien, nos conocimos todos en Francia, ¿no? Y volvimos a reencontrarnos en América Latina. El ámbito de ellos estaba más bien desde los compositores, ¿no?, que tenía Alejandro como discípulo en ese entonces, y nosotros Antara como intérpretes, ¿no? mm. Entonces eran dos mundos que yo diría se podían vincular muy bien, y en el cual cada cual iba, yo diría, desarrollando especialidades respecto, por ejemplo, a la función de esos instrumentos en la creación, ¿no? Y es por eso que yo digo que América Latina tiene todavía, o mejor dicho, América, el nombre latino tú sabes que viene de los franceses, ¿no es cierto? Pero bueno, esta América, ¿no? Yo creo que tiene mucho todavía que dar y mucho, mucho en lo cual dedicarse. Tú fuiste parte, ¿no es cierto?, de la red RICMA junto a tu conservatorio en aquel entonces. Y yo diría que hay gente que ha hecho aportes notables, pero que van quedando siempre como ahí, ¿no es cierto? Como ya Mm. es americano, hay que como que sostenerlo un poquito, pero no, yo creo que estamos en un momento, fíjate, muy atractivo, ¿ah? A nivel de lo que está ocurriendo internacionalmente, ¿no? Que muestra justamente esta apertura a otras culturas y que curiosamente algunos centros europeos o norteamericanos, pero yo creo que más bien europeos, se están abriendo, ¿ah? Y con Sí, esto, digamos, termino mi frase, que eh, la Asociación Europea de Conservatorios y Academias de Música, la AEC, que es una tremenda organización que tiene las más prestigiosas instituciones, acaba de abrir, fíjate, un proyecto de investigación inicial para ver la incorporación a esas instituciones universitarias, ¿no es cierto?, de las músicas tradicionales y las músicas, ¿cómo te llaman? World music de alguna manera, ¿no? Porque están siendo ya demandadas como carrera de estudio dentro de esas instituciones. Entonces imagínate lo que se abre como posibilidades para nosotros que no han querido todavía entender de que estas músicas pueden hacer parte, ¿no es cierto?, de la formación de nuestros propios músicos, como el proyecto que hizo Alejandro en Argentina. ¿Ah? Entonces, te lo ujú. comunico porque, digo, esto es reciente, no tiene más de 2 semanas, pero ya te indica hacia dónde apunta, ¿no es cierto?, la brújula. No Justamente, sea cosa. sí, No, justamente sí, entrevistamos a Alejandro Iglesias en el anterior Trayectorias, antes que, esto, ya. y ahí nos percatamos pues de que él ya había abierto una facultad, una maestría en Así músicas es. autóctonas o tradicionales. Y hay Es, otra que está abierta en el Caribe, en Colombia, te das cuenta que es una maestría en, si no me equivoco, músicas latinoamericanas y caribeñas. O sea, ajá, ya esto empieza, te das cuenta, a tomar, digamos, de alguna manera, yo diría, una forma, ¿no? Y que espero yo, más temprano que tarde, cada país pueda también hablar de lo suyo, ¿no? Ustedes en el Perú tienen una tradición tremenda así es, que no así han es, aprovechado como debiese ser, ¿no? Enorme, igual que Bolivia, Ecuador, etcétera, ¿no? así es. Antes de pasar a la parte final, quería comentar de que es importante notar que los 6 fragmentos presentados en ese programa, en el orden en que los hemos colocado, intuitivamente, señalan un camino que va desde la vanguardia de posguerra, con la primera pieza, Esquinas me parece, hasta nuestras raíces manifestadas con instrumentos propios. Salió así, de casualidad, el orden, pero es un recorrido, ¿no? Muy interesante. Sí. Eh,
es importante, digamos, lo que yo estaba leyendo en teoría, en tu reseña biográfica, cómo se manifiesta ya en las piezas, ¿no? Flautista de música contemporánea, formador un ensamble de música contemporánea e investigador, ¿no? Investigador. Y ahora, esto del usar no solamente los instrumentos, sino las tradiciones, ¿no? Las tradiciones ancestrales, te refleja como un personaje que aporta a la cultura, ¿no? Sudamericana, andina, yo diría más bien. Y bueno, y por eso estás acá, no solamente porque nos conocemos desde tantos años, sino porque me parece que eres una persona que está aportando iniciativas propias, ¿no? Las cuales yo tengo que admirar, ¿no? Yo camino un poco como compositor solista, digamos, entre comillas, mm, tratando de buscar, pero tú lo estás, digamos, distribuyendo más a través del ensamble que tiene, supongo, varias generaciones, ¿no? Yo, el ensamble Antara que yo conocí, el original, ya no existe, o sea, con las personas que yo conocí. Han ido cambiando, por lo tanto, esto se ha ido reproduciendo. Y hasta tenemos a un compositor como Orellana, ¿no? José Ignacio Orellana, Así es, sí, ahora estamos, producto de este trabajo. ahora- claro, estamos incluso, fíjate, ahora abriéndonos hacia las tecnologías, ¿no es cierto? Llámese nuevas tecnologías, uso, ¿no es cierto?, de programas, uso de pedaleras, ¿no es cierto?, que tienen una serie de Mm, posibilidades sonoras. Entonces, yo creo que también hay que ir, ¿no es cierto?, respirando un poco el aire de la actualidad, ¿no? claro. Pero yo sigo insistiendo, fíjate, creo que hay tanto interesante por hacer a partir de la propia historia nuestra. Y con esto quiero tal vez, ¿no es cierto?, tomarme un segundo o un minutito. Pensaba, fíjate, antes de que nos conectáramos, ¿no? Un poco una suerte como de auto etnobiografía, ¿no? ¿De a dónde vendría esta cosa si yo que me interesaran estas músicas, estos instrumentos? Y fíjate, claro, sacando cuenta, decía yo, qué curioso, porque cuando yo tenía como 10 años, mi madre y mi padre nos llevaron a unos cursos que se hacían en el Museo de Historia Natural en Santiago. Y esos cursos eran talleres que duraban todo el año y entre ellos había astronomía, mineralogía, construcción de cerámicos precolombinos, arqueología, ¿no es cierto?, para niños, una serie de cosas que eran solamente para niños, ¿no? Y empezar, ¿no es cierto?, a motivarlos por el interés de, yo diría, la curiosidad de la investigación. Pero eso fue un encuentro en el museo, fíjate, notable, porque ahí nosotros que éramos como las mascotas del día sábado, ¿no? Podíamos entrar a todas las salas del museo, nos abrían las salas para mostrarnos y entramos a las momias egipcias, a las momias precolombinas, a los cerámicos, a las puntas de flecha. Para un niño, ¿no es cierto?, será como estar, no sé, yo sé, en las películas de Indiana Jones, nos puedo ponerlo así. Y de ahí, fíjate, curiosamente, ese mundo tomaba más con la música. Mi padre tocaba violín, nos metió al conservatorio a estudiar violín, porque él era violinista, y mi madre nos puso guitarra folclórica. Entonces, imagínate, Mm, de ahí yo saco que viene todo este interés sumado, ¿no es cierto?, evidentemente a la situación, yo diría, político-social del periodo, estamos hablando de 1970, ¿no? De estos conjuntos que empiezan a aparecer llamados de la nueva canción chilena, ¿no? Inti Illimani, Quilapayún, Curaca, etcétera, etcétera, y que van a ser, ¿no es cierto?, como que estos instrumentos eh, toman fuerza a partir de la relación de los compositores académicos, como Luis Alvis, ujú, Sergio Ortega, volvemos al ujú, nombre, ¿no es cierto?, Sergio Ortega, ujú. y Celso Garrido Leca, que se viene acá, y muchos otros, ¿no? Y entonces, claro, tú dices, era normal para uno como niño ir a la clase de violín y tocar los estudios de Chepchik al comienzo, ¿no? ¿Ah? O los conciertos de tercer año de Vivaldi, y luego, ¿no es cierto?, ir a tocar guitarra folclórica con las canciones de Violeta Parra. O sea, no había Ya había un mestizaje ahí natural. eso es lo que quiero llegar. O sea, no había una contradicción de sentir que esta música era inferior o no, no, digamos, se apreciaba como tal. Y yo creo, fíjate que, y con esto termino, creo que de allí está el origen de esto que estamos conversando. En el fondo, es una proyección que partió, ¿no es cierto?, a lo mejor, como lo hace todo padre, ¿no?, de que sus hijos puedan ampliar sus horizontes y déjenlos correr. Y se verá
como si, ¿no es cierto?, lo que saldrá. Bueno, y yo creo que ese es el origen de Antara, el Antara, hay un Antara 1.0, ¿no? Que nace de esta cosa de la nueva canción chilena, y el Antara 2.0 que nace del encuentro con las músicas contemporáneas, que, dicho sea de paso, eh, a mí por lo menos me abrió, ¿no es cierto?, me abrió la cabeza para decir, oye, miren lo que tienen ustedes en América. ¿Te das cuenta? No por, oye, qué interesante tocar la sonatina de Boulez, muy lindo, sí, Kurushviev, Taira, etcétera, etcétera. Sí, pero y lo que tienen ustedes allá, ¿no? Y ahí está el reflejo de ese trabajo. Tú cuando mencionaste el currículum inicial, aparecen 40 obras, hoy día ya son más de 100 obras, ¿no es cierto?, que han sido compuestas, eh, tanto para mí como para Antara, y claro, y muestran efectivamente, yo diría, una visión, ¿no?, diría yo, renovada de lo que podría ser un repertorio, ¿no es cierto?, latinoamericano o americano para estos instrumentos. ¿Sí? Eso es. Es bien emocionante escuchar eh, piezas por músicos que han estudiado, pero tocando instrumentos que han sido usadas por personas que no han estudiado música de otra manera, ya con un pensamiento, con una elaboración. Eso es emocionante, o sea, porque suena nuevo, pero tal vez también con un color antiguo, con un color, es esa mezcla nueva, ¿no? Que te produce, que te hace sentir, digamos, distinto, eso, distinto a lo que has estudiado justamente, ¿no? Bueno, yo estoy muy Claro, contento de haber vuelto a verte, aunque sea igualmente. por aquí, y de recordar, y sobre todo de que escuchar las piezas, porque yo la verdad es que no las había, no me había desentendido del repertorio que tú manejabas, tanto como solista como en grupo. Entonces me he actualizado realmente con la información. Y nuevamente me provoca seguir escribiendo para ustedes. En algún momento lo tendré que replantear, que plantear esto, ¿no? Te agradezco Vamos, mucho. vamos a, Sí, 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 adelante. vamos a conversar esa parte, porque fíjate que, Sí, curiosamente, eh, yo tengo que estar ahora el 4 de noviembre tocando en Francia, ¿no? Y eso es una invitación de Pierre Bartaux, y la Orquesta Francesa de Flautas, la cual, ¿no es cierto?, salió otro proyecto desde Chiloé, que son 5 obras de compositores latinoamericanos, Brasil, Cuba, Chile, y México, ujú, en el cual se van a estrenar 5 obras el 4 de noviembre en Francia, y que son para flauta solista, orquesta de flauta, ¿no es cierto?, y tomando este elemento justamente de los que hemos estado conversando, es decir, ya tú tienes un espacio, ¿no es cierto?, que reconoce, ¿no es cierto?, este trabajo en el fondo, ¿no? qué bueno, qué bueno. Te agradezco mucho la invitación a esta emisión, Alejandro. Al contrario, gracias a ti, José, y destacar la labor importante, ¿no es cierto?, que tiene esto que estás haciendo, ¿no? De dar a conocer a compositores, solistas, ¿no es cierto?, o intérpretes de América o de otras partes, ¿no es cierto?, y que son yo diría, una ventana para darse cuenta qué es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Así que el agradecimiento va para ti. Así es. Un abrazo, Un Alejandro abrazo, Lavanderos. igualmente. Que estén bien.